listos? ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Voy a tratar de hablar fuerte. Le voy a ir subiendo poco a poco. Voy a tratar de hablar fuerte para que podamos escuchar y ir atendiendo. Bien, vamos a iniciar orando. Quiero pedir a nuestro hermano Manuel, la esquina, hermano, acuérdese, esa esquina, nuestro hermano Manuel, por favor, guíenos en oración para iniciar, hermano, por favor. Gracias, hermoso Padre, gracias por permitirnos esta noche reunirnos en tu nombre para recibir tu palabra. Te damos gracias, doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y también por los que han de venir, Señor, que lleguen con bien, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo para nosotros, porque con ello nos has salvado de la muerte y del pecado. Hermoso eres, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Esta noche, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir tu palabra, tu conocimiento acerca de cómo debe ser nuestro matrimonio, Señor. Permítanos entender qué debemos hacer, cómo debemos actuar para glorificarte con nosotros. Te rogamos, Señor, también por nuestro pastor, para que le des sabiduría y denuedo, Señor, para que tu palabra llegue correctamente a todos nosotros. Gracias, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. No hemos mencionado, pero recuerden que ahora que estamos retomando otra vez los capítulos, volver a leer para que lo tengan fresco, para que haya quizá dudas o preguntas también durante el tiempo de la clase, comentarios. Entonces les invito a que vayan leyendo. En esta ocasión eran las día 2 y 3. Lo vamos a ver juntos por el tema, ¿verdad? Que se trata de manera continua en esos 2 días, hermanos. Pero nada más para que lo tengan presente y lo sigamos leyendo, ¿de acuerdo? Bien, hermanos. Ahora, veíamos a la última clase que teníamos de matrimonios, al tratar en el día 1 aquí del libro, que nos casamos no para ser felices, sino para dar gloria a Dios y para mostrar la gloria de Dios, tanto en nuestro matrimonio como en nuestras vidas personales. Ahora, ¿qué era reflejar o mostrar la gloria de Dios? Bueno, que por su gracia, porque por nosotros mismos no podemos, Él nos capacite para hacerlo, que nosotros podamos reflejar en nosotros y en nuestro matrimonio su carácter, sus atributos, su reflejo. Eso es hacer las cosas para la gloria de Dios. Hemos usado esta frase, la explicábamos en aquella ocasión, que no solo es un sentimiento o un bonito eslogan, sino que realmente es reflejar el carácter de Dios en lo que hacemos, en cómo actuamos, en las decisiones que tomamos, en lo que pensamos, incluso es reflejar la gloria, es mostrar el carácter del Señor. Entonces, nos damos cuenta de la labor tan importante y tan difícil, solo por su gracia se puede llevar a cabo. Ahora, hay algo que tuerce, daña y evita que realmente podamos manifestar el carácter del Señor en nuestras vidas. Hay que entender algo. Las únicas personas en la tierra capaces de poder reflejar el carácter de Dios solamente son los que el Señor ha convertido, porque les ha dado su espíritu. El mundo está caído en pecado, el mundo perdió su propósito, que es reflejar la gloria de Dios. Y entonces, a través de la salvación, el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Señor nos capacita ahora con su Espíritu para poder entonces comenzar a hacer una transformación en nosotros a tal grado que el resultado final es formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Lo que el hombre dejó y no puede hacer ahora por causa del pecado, está siendo hecho en los cristianos. Eso es lo que hay que entender. Por eso debemos y podemos vivir para la gloria de Dios mediante la obra del Espíritu en nuestras vidas y su gracia. Ahora, ¿qué impide eso en el cristiano? ¿Qué impide que podamos reflejar su gloria? El pecado. Nuestro pecado. Y eso es lo que trata
estos dos temas que leímos, cómo el pecado daña, perjudica y no nos permite reflejar la gloria del Señor. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho en el libro de José Lo Mercado, ir leyendo, comentar algunas cosas y yo les voy a dar también oportunidad. En algún momento, luego me sigo de corrido por cuestión de poder terminar a tiempo y todo esto, pero me gustaría escucharlos. Si alguien tiene algo, levanta su mano, por favor, para saber. Ahora, si ese es el propósito, reflejar la gloria del Señor, leo. La pregunta es, ¿cómo se alcanza ese propósito en la vida diaria? Sabemos que muchas veces el matrimonio pasa por situaciones difíciles y conflictos de diferente magnitud. ¿Qué hago para cumplir el propósito de darle gloria a Dios cuando estoy en medio de un conflicto? Platicábamos con una joven y explicábamos que una realidad del matrimonio es que me voy a casar con un pecador como yo y voy a estar 24 horas al día con un pecador igual que yo y que eso obviamente, necesariamente incluso va a traer conflictos, va a traer dificultades. Si los dos fuéramos perfectos, no habría dificultades. De hecho, si uno de los dos fuera perfecto, quizá en la relación no habría tantos conflictos, pero nadie somos así. Entonces somos dos pecadores que nos estamos uniendo. ¿Qué va a haber? Va a haber conflictos. Entonces, dice el libro, para que un matrimonio glorifique a Dios, escuche, ambas personas deben vivir una vida de constante arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos diciendo que cada individuo está mirando su pecado y lidiando con el mismo delante de Dios. Este es un proceso que yo les puedo decir también de lo que hemos ido aprendiendo y en nuestro matrimonio, del cual cada vez más estamos conscientes, pero no es tan rápido. Por causa nuevamente de nuestra naturaleza. Pero que necesitamos cada vez más estar conscientes de esta realidad. Debo lidiar con mi pecado, no con el pecado de mi esposa. Debo lidiar con el mío. Debo observarlo. Como veremos más adelante, debo reconocerlo. Y entonces, al ver que yo estoy en pecado, al darme cuenta que hay pecados en mí, entonces yo estoy lidiando con ellos y me mantengo en un constante arrepentimiento delante de Dios. Yo tengo que venir y decirle, Señor, yo sé que fallé en esto, perdóname, pero no solo eso. Yo debo acercarme a quien he ofendido y particularmente en el matrimonio y decir, ¿sabes qué? Yo te ofendí de esta forma, perdóname, reconozco mi falta. Y digo que es algo lento porque nos cuesta trabajo este paso. Reconocer implica quizá asumir que yo tengo la culpa en lo que sucedió y eso no nos gusta, no es agradable. El saber que somos pecadores nos ayuda a entender que cuando estamos en conflicto, lo más probable es que nuestro pecado está contribuyendo y eso nos lleva a lidiar con el mismo delante de Dios al buscar su gracia y perdón. Si solo uno de los cónyuges vive este tipo de vida, pues solo uno estará glorificando a Dios de forma individual. Sin embargo, para que el matrimonio glorifique a Dios, ambos deben tener creyentes que están viviendo una vida de arrepentimiento. En esta semana, ¿quién fue el primero en el conflicto que haya venido en esta semana o en este día quizá, que buscó el perdón del otro? ¿Quién fue el que cedió y dijo, yo estoy mal? No quiero que estemos así. Vamos a tratar este asunto. ¿Quién fue? ¿Sabe? A veces lo que pasa es que los conflictos siguen ahí, nada más ya no hablamos del tema. Siguen ahí como un clavo encajado, como una espina encajada. Sigue molestando, hasta que un día se infecta, se pudre y daña más. Porque pensamos que la solución es no decir nada. Y aunque en nuestros adentros digamos, y me equivoqué, pero bueno, ya. Ahí la vamos llevando. El pecado, hermanos, causa estragos. Ahora o más adelante.
Una vida de arrepentimiento conlleva que un creyente esté constantemente examinando su vida para ver sus acciones, pensamientos y motivaciones que son contrarios al llamado de Dios de vivir para su gloria. Debo estar analizando, hermanos, pero esto es interesante, no solamente mis acciones, sino desde mis pensamientos y motivaciones por los cuales hago las cosas. Y ahí es donde es la parte quizá más complicada de esto. El reconocer nuestras motivaciones y darnos cuenta por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué venimos incluso hoy aquí? A ver, no sé si usted ha tenido esta lucha. Cuando hay problemas en el matrimonio y particularmente suceden antes de venir a la reunión de matrimonios. ¿Y qué pasa por la mente nuestra muchas veces? Bueno, por la mía es más difícil porque yo soy el que tiene que estar, ¿verdad? No, tengo que estar de todos modos, pero no me libro de eso. El pensar, no quiero ir hoy. ¿Para qué? Si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué viene de todos modos? ¿Sabes que ahí puede estar guardado un pecado? Porque mi motivación es que no me vayan a decir, que se van a dar cuenta que hay algo que no está funcionando. Y mi motivación es pecaminosa, porque se enfoca en mi gloria, no en la gloria del Señor. El pecado, hermanos, puede radicar y radica de hecho desde el pensamiento y la motivación con que hago las cosas. Vamos a ver un pasaje. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, 5. Ustedes van a leer en la versión que tienen. Yo voy a leer en la mía y vamos a pedir quien nos ayuda que va a hacer las dos lecturas. Vamos a tener los dos pasajes, pero vean lo que dice Colosenses 3 primero ustedes. Lean por favor versículo 5 en adelante hasta el versículo 14. Vayan fluidos y fuerte, hermanos. Ayuden a leer fuerte. 3:5. ¿Qué dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, eres idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Una pequeña pausa. Nota que estos pecados, que hace una pequeña lista, dice fornicación, impureza, pasiones, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, dice cosas en las cuales viviste. Y a veces decimos, bueno, es que esto ya no está en mi vida, pero nota lo que sigue diciendo enseguida en el siguiente versículo, versículo 8. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ciego ni libre, sino que Cristo es de todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, noten aquí que hay no hagas, pero luego también dice y haz. El pecado, como vamos a ver un poquito más adelante, el pecado es desobediencia a lo que el Señor indica. Es decir, que hay pecados por comisión, es decir, por hacer algo que claramente dice el texto que está mal, o por omisión, que quiere decir que no hago lo que me dice que debo hacer.
Entonces, aquí realmente hay una lista que abarca todas las áreas de la vida. Una lista que incluso incluye aquí, dice, los malos pensamientos. Dice, quítese de vosotros todo enojo, ira, malicia, maledicencia. Leo como dice en esta versión, verso 8, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Hay una diferencia aquí entre insulto y lenguaje ofensivo de vuestra boca. El insulto claramente es, podríamos decir, una maldición, una grosería. Pero lenguaje ofensivo, hermanos, puede ser el sarcasmo, puede ser las palabras absolutas que usamos tú siempre, tú nunca. Y este tipo de cuestiones son ofensivas. Y dice el Señor, quítense todas estas cosas de ustedes. Vístanse como santos. Y hermanos, cuando utiliza este término es que todo tú seas santo y todas las áreas de tu vida sean santas. ¿Ya desechaste al viejo hombre con sus malos hábitos? Y es hermoso entender, dice, y aquí no hay diferencia, no hay siervo ni libre, no hay, yo podría añadir hombre y mujer, no hay distinción. Cristo debe ser formado en todos, en cada uno de nosotros. Ese es lo que debemos llegar. Entonces, hermanos, este pasaje nos enseña que cuando nos preocupamos de nuestro pecado personal, es que entonces estamos buscando glorificar a Dios. Es muy probable que ahorita que estábamos leyendo la lista, te enfocaras en otra persona. Así somos. Malicia, sí, cierto. Palabras, sí, cierto. Enojo, sí, cierto. ¿Cuántas palomitas te cayeron a ti de todo lo que leíste? Es muy probable que tu atención estaba en los demás. Que mi atención estaba en lo que los demás hicieron, no en lo que yo estoy haciendo. Por eso te invito a que vuelvas a leer después Colosenses capítulo 3 y que veas en tu vida y veamos en nuestra vida, porque solo cuando estamos enfocados en nuestro pecado para analizarlo y tratarlo, estamos buscando realmente glorificar a Dios. Leo algo más. El creyente casado debe vivir una vida de arrepentimiento en la que constantemente revisa sus respuestas, sus actitudes, sus motivaciones al relacionarse y vivir día a día con su cónyuge. Estoy convencido, dice José Lo Mercado, de que los matrimonios que tienen éxito en comunicarse, en servirse el uno al otro, en amarse, en animarse y en corregirse mutuamente, son aquellos en los que cada uno de los cónyuges está más preocupado por su propio pecado que por el pecado de su pareja. Esto es cierto porque nos humilla cuando nos vemos a nosotros mismos. Entonces el enojo no permanece por demasiado tiempo porque yo me estoy viendo a mí, yo estoy viendo lo que estoy haciendo mal y entonces estoy listo para ir y arreglar la situación y servirnos, comunicarnos, exhortarnos correctamente. Pero cuando yo estoy a la defensiva y el otro es el culpable, estas cosas no se van a dar. No va a haber buena comunicación. Ese sentimiento, ¿verdad? De que no es que ella fue o él fue el que hizo esto. Lo malo es que está aquí a mi derecha también, ¿verdad? Y le estoy echando. De que él fue el que hizo esto, nos hace callar, esperar y nosotros somos los dignos, los ofendidos y los demás nos tienen que buscar. Mira, eso es pecado. Cuando tú y yo estamos así, no nos quebremos la cabeza, estoy pecando. Porque si estuviera en una actitud humilde y de arrepentimiento constante, no tendría problema para buscar relacionarme y volver a tratar el asunto para arreglarlo. Esa es una evidencia, hermanos, de cuando estoy yo observando más el pecado de mi pareja que mi pecado. Las parejas que glorifican a Dios no tienen una lista de cosas que sus cónyuges tienen que mejorar. Por el contrario, las parejas que glorifican a Dios tienen una lista con todo aquello que ellos de forma personal tienen que mejorar. ¿No les ha pasado cuando hay una discusión que nos es fácil decir una lista de cosas de la otra persona en lo que está mal? ¿Y sabes cuál es nuestro argumento?
aunque es cierto que en el matrimonio somos espejo, como veíamos con Gary Thomas, y yo puedo ver tus errores y yo te los tengo que decir con gracia, es cierto. Pero en realidad la facilidad de tener una lista, de poderle decir a mi esposa todo lo que ella tiene mal, es que no he pasado el tiempo suficiente para analizar todo lo que yo tengo mal. Porque creo que si nos enfocamos a eso, nos tendríamos poca tiempo y deseo de estar buscando los pecados de la otra persona, de mi esposa. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Mateo capítulo 7, por favor, versículo 1. Voy a leer yo y ustedes síganme ahí en sus Biblias. José Lo Mercado recuerda este pasaje. Que el Señor nos dice en el 7:1. ¿Listos? Vean lo que dice. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados. Y con la medida con que midan se les medirá. A ver, ¿esto quiere decir que no nos debemos exhortar? No, eso sería contra el resto de la Biblia. La Biblia dice que hay que exhortarnos unos a otros. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos. Una de las razones elementales, hermanos, de que el Señor formó la iglesia en una comunidad física que se reúne todos los días, bueno, todas las semanas, para decirlo más apropiado a nuestro tiempo. Una de las razones, hermanos, es la exhortación mutua. No solamente el ver algo y decir, eso está mal. No, sino que yo me pueda acercar y le pueda ayudar a mi hermano a ver qué está mal. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí, hermanos, cuando dice juzgar? Esto es lo que llamaríamos el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es que yo tengo mis propias normas y reglas. Y casi siempre esas normas y reglas no se adecúan a la Escritura. Y quiero que los demás se rijan por estas normas y reglas. Y casi siempre o siempre yo mismo no me rijo por las mismas normas y reglas que impongo. Ese es el legalismo. Somos legalistas cuando entonces en nuestro corazón, dice el texto, juzgas a los demás con una medida con la cual tú no te mides. Y dices que están mal cuando tú no has visto que ese problema quizá está también en ti. Dice, no hagas esto. Por eso pone el ejemplo, verso 3, ¿por qué? Dice este pasaje, esta Biblia, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo, del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Cómo le llama el Señor? Hipócrita. ¿Cómo nos llama el Señor? Miren, cuando nosotros nos enfocamos en los pecados de los demás antes de ver los nuestros, el Señor dice que estamos siendo hipócritas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera un análisis mejor en nuestras vidas, nos daríamos cuenta que en esa misma área que me molesta que otros hagan, yo también estoy fallando en esa misma área. Ese es el punto del Señor Jesucristo. Ahora, vuelvo a decir, quiere decir esto que no debemos exhortar y no debemos acercarnos con amor y decir a mi hermano, no porque yo sea libre. Quiero aclarar esto. Una vez un pastor me dijo a mí lo siguiente: yo no voy a permitir que nadie me diga nada si no tiene una vida mejor que la mía. Esto no es lo que dice la Escritura. Porque entonces nadie nos tendríamos que acercar con nadie, porque todos somos pecadores. Lo que sí está diciendo, hermanos, es que cuando yo voy a exhortar a alguien, yo también debo de observar mi vida, y entonces al observar mi vida y observar mis pecados, lo voy a hacer con compasión, no que no lo voy a hacer. Porque el texto dice, entonces vas a ir y vas a ayudar a tu hermano a sacar lo que hay en su ojo. ¿Le quieres ayudar genuinamente? Entonces, para que le ayudes de manera efectiva, obsérvate a ti mismo primero, y entonces con compasión le ayudarás, y eso va a ser la mejor ayuda que podamos brindar.
¿Dónde debemos practicar esto en primer lugar? Con nuestra esposa. Con nuestro esposo. Alguien dijo que cuando a mí me molesta algo demasiado en otra persona es porque está en mí. Cristo, que es perfecto, lo que dice es, enfócate en ti primero y con humildad entonces, mansedumbre, misericordia puedes ayudar. Necesitamos, hermanos, observarnos cada uno de manera personal. El mensaje de Jesús en este pasaje es clave para la salud de una relación matrimonial, porque nos enseña que antes de lidiar con el pecado del otro, primero tengo que lidiar con mi pecado. La razón para esto es muy sencilla. Hasta que no lidiemos con nuestro pecado, no estamos en la condición de santidad necesaria como para apuntar al pecado del otro. Este es un arma de dos filos y solo quiero aclarar, hermanos, que en algunas ocasiones en la iglesia se entra en un punto de solapamiento de pecado unos con los otros. Y esto es también el extremo opuesto. ¿Por qué? Es que, ok, yo no te puedo decir nada. ¿Sabes por qué? Porque yo también tengo mis pecados, pero yo no los estoy arreglando, entonces cada quien con lo suyo. Y se comienza a vivir un ambiente, hermanos, de individualismo. El pecado comienza a aislarnos, a separarnos. Se comienza a filtrar esa idea de que nadie me puede decir nada, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Aun cuando esté haciendo algo pecaminoso, quiero decir. Y les mencionaba, creo, la vez que veíamos esto, que de esa manera un varón ya no quiso que estuviera en su casa, porque yo le estaba haciendo ver un pecado que había en él, y él, salió a la luz un pecado que había en él, y él consideraba que cada quien debe de quedarse con su pecado y nadie debe meterse con el otro. Eso no es lo que dice la Escritura tampoco. Lo que dice, hermanos, es que debemos de ser humildes, vestirnos como escogidos, dice la Escritura, como el Señor Jesucristo, ser transformados. Cuando miramos primero nuestro pecado, recordaremos que somos pecadores y no víctimas. Cuando nos comunicamos con nuestro cónyuge, no lo hacemos como si se tratara de un enemigo, sino que nos comunicamos con otro pecador que está en el mismo viaje con nosotros. ¿Cuál es ese viaje? Transformación, santificación. Cuando veo mi pecado no me siento víctima porque yo mismo estoy participando en el problema de una o de otra manera con mi propio pecado. Mientras no puedas ver que tu pecado nubla tu entendimiento, entonces vas a continuar centrado en ti y es muy probable que adoptes el papel de víctima en cada conflicto. Hasta que no revises tus motivaciones, siempre vas a ver a tu cónyuge como el culpable y nunca vas a reconocer que existe la posibilidad de que tu pecado no te permita ver la situación de una forma objetiva. Quiero que piensen en algo y quiero pedirles su participación breve, pero que puedan participar. No creo que sea difícil lo primero que les voy a pedir. Piensen en un conflicto con su cónyuge, un conflicto reciente con su pareja. ¿Ok? Y digo que no ha de ser difícil porque quizá tuvimos algún roce en esta misma semana. Ahora, al pensar en eso, quiero que piense lo siguiente. ¿Cómo mostraste o debiste mostrar, escúchenme, cómo mostraste o debiste mostrar arrepentimiento en esa situación? ¿Cómo mostraste o debiste mostrar arrepentimiento? Y si no lo hiciste, yo le invito a que hoy, antes de ir a dormir, traten el asunto con su cónyuge y le digan, yo pequé contra ti, yo hice esto y eso estuvo mal. Y déjelo ahí, no empiece, pero tú, no, ya hasta ahí ya, arrepentimiento. Pero piensa por favor en esta semana algún conflicto y cómo debiste mostrar arrepentimiento en esa situación. ¿De acuerdo? Les doy un minuto para que lo piensen.
¿O ya vino a la mente de manera inmediata? ¿Ya llegó? Muy bien. Hermano, usted habló. No, hermanos. ¿Alguien quiere compartirnos para ayudarnos a cada uno a poder ver cómo debiste mostrar arrepentimiento en esa situación que nos vas a comentar y quizá no lo hiciste? ¿Alguien? ¿Quién se anima? Yo no estoy casado, pero como si estuviera. A ver, vamos a hablar de eso después. No fue esta semana, pero fue ayer. Es bonito no cuando uno pelea, sino cuando, por ejemplo, yo me doy cuenta y acepto y pido ayuda. Y tanto que oren por mí o sí, soy débil y sí, cometí un error, pues aceptarlo. Porque si uno no acepta, no quiere cambiar. Entonces, no tiene esa humildad para decir, ¿sabes qué? Pues cometo errores, soy un pecador, no lo hice intencionalmente. Si ves que tengo debilidades, tener tu ayuda. Entonces, es lo que le comentaba yo ayer a Cristina. Me dice, hay un hilo muy delgado, ¿no? Cuando no es de que, por ejemplo, no sé, si a mí se me dificulta administrarme en algo. Le digo, no es que quiero que me ayudes a administrarlo, sino que, y lo puse usted como ejemplo, cuando me marcó la otra vez y me dice, oye, Gerardo, ¿puede ser por el hermano Francisco? Le dije, sí. Si quieres, márcale y ya se ponen de acuerdo. Entonces, me ayudó un poquito, ¿no? Me dio la pauta. O sea, yo sabía que tenía que ir por el hermano Francisco, pero ya usted me dijo, márcale y ya se ponen de acuerdo. Ya me puse de acuerdo. Entonces le digo, el pastor no me ayudó en, oye, Gerardo, levántate a las 8:30 porque vas a hacer esto y esto y esto y vas a ir por Cristina y lo vas a ir por el hermano. Entonces le digo, si a mí se me dificulta ser administrado, no me ayudes a solucionar todo, sino nomás, o sea, como que ayúdame como el profe, ¿no? Que no puedo decir bien una palabra y empieza con A y termina con tal, ¿no? Para ir agarrando yo vuelito, por así decirlo. Entonces, yo digo que es algo bonito cuando tú aceptas que estás mal y que pides ayuda con humildad, y yo siento que ahí Dios va transformando, porque vas tratando de crecer, vas tratando de cambiar, vas tratando de mejorar. Aceptar es importante. Pero también esa parte que mencionas, y ahorita alguien más, hermanos, el arrepentimiento implica reconocer mi falta y tener cuidado también de no justificar por qué cometí mi falta. Eso es muy importante en el arrepentimiento. Porque si no, al final yo me justifico mi acción y realmente no hay un arrepentimiento. Entonces es muy importante poder reconocer, confesar y pedir perdón. Eso es lo que debemos hacer en la situación que yo reconozco que yo cometí un error, porque me estoy observando a mí mismo, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? Sí, adelante. También soy vieja. Es que no tiene que pasar mucho tiempo, ya sabemos. Muy calor Es que, y no fue algo que de acaso, habíamos ido al restaurante que está ahí en aquí de Harry Potter y nos dieron mentos y dijimos que el domingo íbamos a hacer el experimento con Axel donde le echas a la coca y sale, ¿no? Entonces yo había visto videos en YouTube y pues sí, la coca así bien intensa, ¿no? Y luego dijo, no sale tanto. Yo le dije, bueno, hay que hacerlo en el patio. Y él dijo, no, hay que hacerlo en el frente y no sale tanto. Y
luego yo, no, es que al frente no, porque te van a echar todo y que no sé qué, y así, yo empecé así a hacer todo. Y luego él dijo, hazme caso, que no sale tanto, que no sé qué. Y en mi cabeza dije, si lo hago enfrente, como es un pasillo muy pequeñito, donde está la tierra, no los voy a poder grabar, lo voy a tener que limpiar yo. Yo estaba así, arreglando todo en mi cabeza. Y me molesté mucho. Y luego le dije que no me estaba escuchando, que yo preferiría hacerlo porque... Y le di mis razones, que estaba más grande, que el espacio, que la limpiadera, que no sé qué. Y él seguía, hazme caso. Y me enojé y usé la palabra que acaba de decir el pastor, la de siempre. Dije, bueno, haz lo que quieras, tú siempre haz lo que quieras. Y me enojé. Y le dije eso y se enojó. Y se fue al cuarto. Y dijo que ya no íbamos a hacer el experimento. Y yo me sentí muy mal porque me molesté. Y pues él en sí no lo quería escuchar porque pues él decía que tenía que haberle dado esa confianza, ese paso de confianza. Y pues quería yo manejar la situación para que todo saliera como yo creía que iba a ser mejor. Entonces, pues ya me siento triste y así, y fue cuando yo pues me vi como que ay, gracias porque tu mamá se enojó y ya no se pudo hacer nada. Y le dije a Axel que iba a hablar con papá. Y ya fui, me disculpé y todo. Y ya el último él dijo, pues ya hablamos y todo. Y el caso es de que yo le dije que quería grabar. Dijo, bueno, si quieres grabar, pues tendré que ser en el patio. Y ya fuimos al patio y estaba grabando. Y cuando Axel metió el mento, se atravesó Jorge y no grabé nada. Y se volvió a enamorar. Y ya, así quedó, ya estábamos felices, pero sí, eso fue lo que pasó. Y sí, estuvo intenso todo. Sí, como decía en el libro, cualquier cosa es un objeto para que todo surja. ¿Por qué? Porque el problema es nosotros. Y qué bueno cuando uno puede reconocer y decir, yo pequé en esto, perdóname, ¿verdad? Y cada quien observa su pecado, ¿no? Porque tú no eres causante del enojo de él tampoco. O sea, cada uno tiene que reconocer nuestro pecado, ¿sí? Y pedir perdón, y es un buen ejemplo. Hermanos, necesitamos darnos cuenta que hay muchas áreas o muchas ocasiones en las cuales no hemos actuado con arrepentimiento y que a la fecha sigo teniendo la razón, pensamos. Creo que debemos de ir tratando esas cosas con nuestra pareja, aunque parezcan que ya pasaron de tiempo. Necesitamos tratarlas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos buscando la gloria de Dios. Y para buscarla y lograrla necesitamos tener una actitud que nos enfocamos en nuestro pecado y estamos en un constante arrepentimiento. Este es el evangelio en acción, dice José Lo Mercado en el matrimonio, cuando la verdad de que hemos pecado contra un Dios infinito nos hace ver que, como Pablo afirmó en 1 Timoteo 1:15, somos el primero de los pecadores. Esto nos ayuda a estar conscientes de nuestro pecado y tener una vida de arrepentimiento. Cuando ambos en el matrimonio tenemos esa actitud, entonces por la gracia de Dios hay esperanza de crecer juntos para su gloria. Yo soy el más pecador, hermanos. Eso es difícil de decir, es necesario que lo reconozcamos y que nos enfoquemos en nosotros mismos para tratar con nuestro pecado. Y como dice en el segundo día, entender que tu enemigo es tu pecado, no tu esposo, no tu esposa. Si tú sientes un rencorcito por otra persona, ¿qué mandamiento le viene a su mente en este preciso instante que estaría usted quebrantando? Exactamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. Hermanos, qué sencillo es pecar. Y de hecho, qué tan práctico en nuestra vida es estar constantemente pecando. Y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando yo siento un rencor por la persona, yo estoy pecando. Porque ya quebranté eso que el Señor me mandó. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? A que debemos darnos cuenta de la condición en la que estamos y la necesidad de ayuda que tenemos.
La Biblia es un libro de redención, donde Dios está liberando a su pueblo del pecado para que sea transformado a la imagen que fue dañada en la caída, la imagen de Dios. El pecado ha dañado la imagen de Dios en nosotros. Por consiguiente, cuando venimos a Cristo, una prioridad del creyente debe ser identificar las áreas en su vida que necesita remover el pecado y ser transformadas con la ayuda del Espíritu Santo. No va a haber cambios, y no los hay, hasta que no hay reconocimiento de nuestros pecados. Y entonces buscar la ayuda del Señor para que nos transforme. El pecado es definido como todo quebrantamiento de la ley o mandato de Dios, ya sea en hechos, pensamientos o naturaleza. Esta definición de pecado debería preocuparnos bastante, porque presenta un espectro más amplio de alcance del pecado en nuestra vida que llega a incluir, nuestros pensamientos. Hermanos, ¿qué piensas cuando alguien dice, es que es una mujer pecadora, un hombre pecador? O cuando hablamos frecuentemente, debo reconocerlo, del pecado en las predicaciones. Decía un cantante famoso que durante muchos años fue seguido por el cristianismo como un verdadero estandarte por sus canciones, y se cantaban en las iglesias y se cantan en las iglesias. Y este hombre decía a su iglesia no hace mucho tiempo, y decían en público, ¿verdad?, que la iglesia ya no necesita estar escuchando de pecado, de juicio, de estas cosas, que ya están cansados, que ya lo saben, que necesitan saber que Dios les da el poder y que ellos son de alguna manera campeones o victoriosos. Esta filosofía, hermanos, se está adentrando en la iglesia del Señor, no de ahora, de hace mucho tiempo. Pero la realidad es que la Biblia nos habla constantemente del pecado. ¿Por qué? Para advertirnos que es nuestra naturaleza. Porque si no la atendemos, hermanos, causa estragos en nuestra vida. Necesitamos estar atentos ante esta realidad. El pecado incluye nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, hay más pecado en nosotros de lo que quizá nos estamos siquiera imaginando. Necesitamos darnos cuenta de esta realidad. Cuando nos damos cuenta de que el pecado es una ofensa contra Dios y que todos somos pecadores, ya sea por acción, pensamiento o naturaleza, entonces somos movidos a tomar el pecado con bastante seriedad. Hermanos, reconocer el pecado duele. Reconocer nuestras debilidades o nuestras áreas que estamos practicando de pecado nos duele. Se han hecho estudios, se han hecho, ¿cómo se les dice? Encuestas. Y es alarmante la cantidad de hombres cristianos que viven en adulterio, fornicación, por la pornografía. Que hemos sido o somos practicantes de una cuestión como esa. ¿Y sabes qué? Eso no se habla. ¿Sabes cómo se lograron estas encuestas? De forma anónima. No pongas tu nombre, pero responde. ¿Batallas con esta área? Y de la cantidad que respondió, el porcentaje altísimo de hombres que están... Ahora, ¿por qué estoy utilizando este ejemplo? ¿Cuándo lo hemos dicho y reconocido a nuestra esposa, por ejemplo? Es doloroso hacerlo. Me da vergüenza, pero también me da temor porque no quiero reconocer que estoy viviendo en un pecado en mi vida. Y como ese, hermanos, hay muchas áreas las cuales prefiero guardármelas porque reconocer mi pecado me duele. Vaya conmigo a Romanos, por favor. Romanos, por favor, capítulo 7. Voy a pedirles que ustedes lean 18 al 21. Romanos 7, 18 al 21.
¿Listos? ¿Qué dice, hermanos, por favor? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y qué? ¿Sabes? Gracias, hermano. ¿Sabe que puede ver todo el contexto, sigue hablando del tema, pero ¿sabe que se imagina usted, por ejemplo, al apóstol Pablo levantado y predicando, como ahorita lo estoy haciendo, y decir, hermanos, yo estoy luchando con el pecado mora en mí, yo me doy cuenta que cuando quiero hacer lo correcto, no lo hago porque mi carne me impulsa y he pecado al Señor en estas áreas? Y yo creo, ¿sabes qué? Que en muchas situaciones dirían algunos, ¡ah! ¿Él? ¿El pastor? El apóstol Pablo ha sido de tal manera que algunos consideran este pasaje como que él está usando una figura retórica en la cual el apóstol Pablo está tomando como ejemplo un hombre que está batallando con un pecado, pero no está hablando de él. ¿Por qué? Lo único que estaba haciendo Pablo es ser honesto y decir, yo peco y lucho con mi pecado. Y quiero hacer lo correcto porque sé que es lo correcto, porque soy un salvo. Yo amo al Señor con mi mente, mi corazón y lo quiero hacer, pero yo cometo pecados. Y me di cuenta de esto, hermanos, que el pecado está en mí. Esta es la realidad de todos nosotros. Esta es la realidad de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, estamos impidiendo el primer paso para la transformación de parte del Señor en nuestras vidas, que es reconocerlo, confesarlo y pedir ayuda al Señor. Pero si no lo reconozco, ¿qué voy a confesar? Es mejor hacer lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Lo leo. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Negamos el primer paso del proceso, reconocer el pecado, porque tememos ver el pecado en nuestras vidas. Esta es una lucha diaria, hermanos. El hacer evidente y ser transparentes en el pecado que estamos batallando. Porque nos preocupa nuestra reputación, aún ante nuestra esposa, aún ante nuestro esposo. ¿Y cuánto más ante los demás? ¿Cuántas veces hemos oído decir a una hermana, tengo que decirles, hermanos, que soy una criticona? No volteé a ver a nadie, ¿ok? Yo estoy viéndoles a todos, de verdad. ¿O cuántas veces ha venido un hermano a decir, ¿sabe qué? Yo soy un mentiroso. Porque en mi trabajo me la paso engañando, mintiendo. Digo una cosa y no la cumplo. O la hermana el decir, a mí me encanta criticar a los demás. Y nada más estoy viendo y les estoy diciendo cosas en mi corazón y en mi mente. O cuando hemos venido a un varón y decirle a otro hermano, hermano, ¿sabes qué? Yo estoy luchando con la pornografía. Yo estoy luchando con que alguien me acepte mejor que mi esposa. Que alguien me vea mejor que mi esposa o que alguien me vea y me aprecie más que mi esposo. Ese es un pecado de lujuria. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque nos duele reconocer que haya pecado en nosotros. Nos da temor que van a decir los demás porque pensamos que nuestra identidad radica en lo que los demás van a pensar de mí. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Cómo lidiamos con nuestro pecado? Tenemos que reconocerlo. ¿Y sabe qué nos ayuda a esto? Entender que el Evangelio nos muestra que es posible remover todo temor de identificar nuestro pecado, porque ya Cristo pagó por todo pecado
que encontremos en nuestra vida y ya no hay condenación por ese pecado. Cristo cuando pagó por todos mis pecados, todas las áreas de mi vida, todos los que cometí y los que voy a cometer. Cristo ya pagó por ellos. Entonces eso debiera ayudarme a no tener temor a reconocer, sí, es verdad, yo mentí. Les voy a confesar algo que nadie sabe. Ni mi esposa lo sabe. Porque el pecado es así, y ahorita lo vamos a ver. En una ocasión, yo fui a comprar una herramienta al Walmart. Y yo me indigné, porque en los precios estaba una herramienta que tenía un accesorio más y costaba, no sé, no recuerdo, quizá 300, 400 pesos más. Y estaba la misma herramienta sin ese accesorio, con un precio más bajo. Pero lo que me indignó es que la única etiqueta que había era la del precio más bajo. Y cuando yo llevé esa herramienta a checarla en el S que le pasa y le hace pip, ¿verdad? Y aparecía, el precio era más caro. Y yo dije, yo estoy en lo correcto porque ellos no pusieron ahí los precios de todas las cosas. Y esta herramienta que yo me quiero llevar tiene ese precio abajo, entonces agarré y le quité el precio a la otra y se la puse a esta. Sí. Fue un ladrón. ¿Y sabes qué me dio un pesar en mi corazón? Cuando fui con mi hija pequeña a una papelería. Yo ya había olvidado el asunto. Y fui a una papelería con mi hija pequeña, ella todavía, bueno, no sé, quizá unos 7 años, 8. Ya fue aquí en Delicias, hermanos. En Walmart ya le dije igual. Y no, sí, hermano, hay que decirlo. Y cuando fue mi hija, llegamos a casa de la papelería, contenta, traía una pluma de esas que le va jalando y van teniendo muchos colores, y la estaba usando. ¿De dónde sacaste esa pluma? Ella se quedó así, fría. Yo me enojé. Y yo le dije, es que robé a mi esposa también, y dijimos, tienes que ir y tienes que devolverla. Hermanos, no fue hasta tiempo después, una vez que decía a mi esposa, ¿por qué de alguna manera nuestros pecados se reflejan en ellos? El pecado es tan así, que quizás sin que tú se lo hayas instruido, le hayas dicho, sale en ellos y te duele. Y hasta ese momento entendí o reconocí, pensé y dije, ¿y tú qué hiciste? Pero ¿cómo te enojaste cuando te diste cuenta de que ella lo había hecho? Hermanos, el primer paso para poder abandonar es reconocerlo. Y si a alguien se lo puedes decir, hermanos, es mejor. A veces le he dicho a mi esposa, es que yo ya me arrepentí de ese pecado y yo ya le pedí perdón, entonces ya no tengo problema. Pero quizá esa es una manera de protegerme a mí mismo. A no ir, por ejemplo, y pagar el resto que yo robé. A no ir y decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Yo hice esto. Yo vi a una mujer y la vi de esta forma, como no era correcto. Y pienso, es que no le quiero causar daño. No, es que yo no me quiero exponer. Pero ¿sabes qué va a pasar? Mi pecado me va a atar cada vez más. Me va a hacer insensible y lo voy a seguir practicando. Yo anhelo que seamos una familia, que podamos hablarnos con transparencia. Porque el que tienen enfrente, hermanos, es un pecador que requiere ser transformado cada vez. Y yo sé que ustedes también, y no los estoy juzgando. Necesitamos, hermanos, confesar y reconocer. Sería más fácil ignorar el pecado si no hubiera evangelio. Pero las buenas noticias nos dicen que en Cristo tenemos toda la solución que necesitamos para lidiar con el problema del pecado. Por eso lo identificamos con valentía y lo enfrentamos. Hermanos, nuestra identidad no radica en qué van a pensar los demás. Yo ya soy hijo de Dios y lo era a pesar de ser pecador, lo fui.
el Señor me perdonó, entonces ya no tengo que temer. Más bien, tengo que temer no ser transformado como debo ser transformado. Eso me debiera preocupar. Entonces puedo declararlo y me va a doler y lo entiendo, pero puedo declararlo y buscar la solución a mi pecado. El pecado es nuestro enemigo, pero por medio del poder del Evangelio podemos enfrentarlo, revertir los efectos de la caída en nosotros. Por la gracia de Dios podemos comenzar a restaurar la imagen de Dios y vivir para su gloria. Por consiguiente, la tarea de identificar y hacer morir el pecado en nosotros se convierte en la prioridad de cada cónyuge creyente en su matrimonio. Su prioridad es mortificar su pecado y no el de su pareja. Voy a avanzar, ya vamos casi a concluir, pero hay más cosas. Yo sé que usted leyó, vuelva a leer si es necesario, es importante. Pero hay algo que hay que entender. Debemos entender nuestro enemigo, que es el pecado. Nuestro pecado. Nosotros somos nuestro problema. Mi pecado es mi problema. Hay que entender cómo actúa el pecado. Y José lo menciona algunos puntos, los menciono brevemente. Lo primero que debemos saber es que tiene una dimensión de engaño. El pecado no es fácil de detectar. Entra sigilosamente. Entra como en mi caso, como en un caso de indignación en el cual yo decía, es que ellos se equivocaron. Y entonces me engaño a mí mismo. El pecado se anida en el corazón, que la Biblia dice que es un corazón engañoso. Por eso, escuche esto, siempre debemos tener una duda saludable con respecto a lo que nuestro corazón está manifestando. Nuestro pecado nos va a querer justificar al decirnos que no somos responsables de ningún aspecto de un problema con mi esposa, por ejemplo. Ahora, hay alarmas que debemos contemplar. Cuando una persona, cuando yo, porque soy una persona pecadora, cuando yo considero, ¿cómo decirlo? Cuando yo me considero a mí mismo que no he hecho nada malo, es una señal de que estoy siendo engañado por mi propio pecado. Debo siempre tener en mí una duda de que algo en mí pudo haber también participado en la situación. Esto es sano para estar alertas, porque nuestro corazón es engañoso. Pero creo que la parte más alarmante no es cuando una persona dice que no cometió un pecado, sino cuando una persona dice que todo está bien en su vida. Eso nos ha cegado el pecado de manera absoluta. De verdad, hermanos, tengamos mucho cuidado de nuestro corazón. Cuando siento que estoy bien, y estoy el domingo y estoy bien, no porque confíe en la gracia de Dios, sino porque siento que lo que hago está bien, es muy probable que el pecado me ha cegado a tal grado, me ha engañado a tal grado, que ya no me doy cuenta, hermanos, de verdad. No me doy cuenta. Decía Spurgeon, si no me equivoco fue él, que el predicador es el último en darse cuenta de sus pecados. La iglesia ya se dio cuenta. Porque hay cambios, porque hay cosas que son visibles y más a las personas que están al frente. Y ellos no se dan cuenta. Y no nos damos cuenta. El pecado, segundo lugar, dice que es como un engaño. También dice se comporta como un virus. Entra en nosotros, afecta todas nuestras funciones. El pecado empieza afectando nuestra capacidad de ver con claridad la realidad y endurece nuestro corazón. El pecado hace que creamos cosas que no son verdad, son contrarias a nuestra realidad a la luz del Evangelio. Hermanos, cuando yo estaba practicando un pecado específico, le voy a ser honesto, yo buscaba cualquier razón para no ir a la iglesia. Ya sea trabajo, ya sea circunstancias, ya sea muchas veces horarios. Y me justificaba. Y yo decía, es que el trabajo es mucho y sabemos que y está bien, no vamos a ir a la iglesia. Pero era una manera, hermanos, en la cual yo me estaba creando o viendo las cosas de una manera que no eran reales.
De verdad, hermanos, cuando el patrón de no asistir a una iglesia está en una persona, hay un pecado que está allí, que ha crecido y que está sujetando a la persona. No es las circunstancias. Es el pecado en el corazón. Por tomar un ejemplo de un área, la asistencia a la iglesia. ¿Por qué no lees la Biblia? Es lo mismo. ¿Por qué no oras diariamente? Es lo mismo. Pero quiero pensar que son las circunstancias. El pecado no me deja ver y comienza como ese virus a involucrarse en todas las áreas de mi vida. El pecado es como lepra, dice también. Terminamos aislados y mutilados. Todas nuestras relaciones se afectan cuando estamos en pecado. El pecado nos dirá que estamos bien y que todos los demás están mal. Nos hace creer que los demás nos harán daño y nos aísla de aquellos que amamos. En lugar de luchar contra nuestro pecado, terminamos peleando contra los que nos aman, en este caso nuestra pareja. Una vez me entrevisté con un hombre que en llanto, y mi esposa me dice muchas veces, es que tú cada que lloran ya dices que sí entendió, ¿verdad? En llanto me decía, yo voy a hacer lo que usted me diga. Yo aquí estoy para hacer lo que usted me diga. ¿Ok? Pero en la charla fue interesante que de todos los pastores e iglesias donde había estado, le habían hecho algo cada uno de ellos. Esa era su realidad. Lamentablemente, la persona ya no está entre nosotros y dice que yo le hice algo. Ahora está aislado. Si es creyente o no, no lo sé, el Señor lo sabe, pero ahora está aislado, no asiste a ningún lugar y no quiere saber nada de nadie que sea cristiano, porque está muy afectado por todos los cristianos pastores. Nos mutila y nos aleja de las personas que realmente nos amaban y nos querían ayudar. El pecado es fuerte. Muchas veces pensamos que el pecado no nos va a afectar, que podemos dominarlo o tolerarlo. Entramos en patrones de pecado porque pensamos que podemos dejar de pecar en cualquier momento. El pecado es más fuerte que nosotros. Solo por medio del poder del Espíritu podemos luchar, combatirlo y vencerlo. Y no debemos tomarlo con liviandad. En una ocasión oía este argumento. Es que yo no soy adúltero ni lujurioso, yo solamente veo la belleza de las personas. Quizás sí empezó. Pero en el momento en que admirar la belleza se convirtió en un pensamiento inapropiado, dice Santiago, el pecado dio a luz muerte. Y ya te mordió como serpiente. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, no mires al vino cuando rojea, cuando espuma. Dice, porque se entra suavemente, pero al final morderá como serpiente. Hay objetos, hay cosas que el objeto en sí no es un pecado. Pero recuerda que tu corazón es perverso y el pecado está en ti. Y si tú das entrada, el pecado es más fuerte que tú y no lo puedes controlar. Por la gracia de Dios, aunque estemos atados en nuestro pecado, podemos descansar en que el Señor ha pagado por todo pecado y que podemos reconocerlo en primer lugar, confesarlo y arrepentirnos y buscar que el Señor nos transforme. Termino con esto que dije en el audio por si alguien no lo escuchó. No tienen que mentirme, pero si alguien no lo escuchó, lo voy a leer. Nos gusta convencernos de que nuestra ira nos dice más sobre las personas y sus defectos que nos rodean, las personas que nos rodean y sus defectos, que sobre nosotros mismos. Es decir, me enojo porque ese tuvo la culpa, porque aquellos hicieron esto. Pensamos. Nos gusta creer que nuestra impaciencia habla mal sobre la mala planeación o el mal carácter de las personas con las que convivimos todos los días. Hago una pausa. Mi esposa me conoce perfectamente y me agarra y me dice, no te enojes. ¿Es que no ves lo que están haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Justificando mi impaciencia. Es mi pecado. Nos gusta pensar que nuestro pecado es culpa de las tentaciones del mundo caído en el que vivimos.
Cuando decimos algo incorrecto, tendemos a señalar a otros. A una situación difícil la culpamos, a un día ocupado, el hecho de que no nos sentimos bien, a malos padres, etc. Alguna otra larga lista de excusas. Pero la Biblia es muy clara. Todos sufrimos de la misma enfermedad terminal. Ninguno hemos escapado de ella. No es causada por las personas o situaciones que nos rodean. David lo dice de la siguiente manera en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Mi pecado es mi problema. Necesito transformación. ¿Cómo? Reconociendo mi pecado, arrepintiéndome constantemente y buscando la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Gracias a Dios porque Él nos ha perdonado todo pecado. Queremos reflejar la gloria del Señor, tenemos que tratar nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de estar aquí. No somos dignos de ser enseñados por ti, pero te ha placido hacerlo. No somos dignos de ser amados por ti, pero te ha placido hacerlo. No somos dignos, Señor, de ser perdonados por ti, pero a través de tu Hijo Jesucristo has limpiado todo pecado y no hay condenación en nuestra vida para nosotros, Señor. El día que te veamos, disfrutaremos de tu gloria y tu presencia para siempre. Pero en el aquí y en el ahora, Señor, necesitamos reconocer que nosotros somos nuestro problema y que no podemos hacer nada sin tu gracia. Te ruego, Padre, ayúdanos a poder reconocer y declarar por nombre nuestros pecados. Buscando, Señor, que en tu gracia seamos transformados. Ayúdanos a vivir humildemente en una vida de arrepentimiento continuo, teniendo siempre en mente que mi pecado puede estar participando en lo que está sucediendo. Observar mis faltas, pedir tu gracia, Señor, en mi vida, y entonces poder ayudar a mi esposa, poder ayudar a mi hermano, poder ayudar a mis hijos con sus pecados, en misericordia, mansedumbre. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias. Entonces, próxima semana leamos, por favor, próxima reunión, vamos a leer los siguientes 3 días que están allí, ¿de acuerdo? 4, 5 y 6, ¿ok?